Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de números decimales. Los números decimales se clasifican en tres grupos. Los decimales exactos, exact, recurring o repeating decimals, que son lo que en español decimos números periódicos, and irrational numbers, los números irracionales. Entonces vamos a ver cada tipo de decimal en qué consiste. Los decimales exactos son aquellos que tienen un fin, es decir, yo soy capaz de poder escribir todas sus cifras. Aquí hay ejemplos de números decimales, por ejemplo, 0,125. Es un decimal exacto porque el número tiene un fin, acaba en el número 5. Menos 12 también es un decimal exacto, más concretamente un entero, pero es decimal exacto porque yo he escrito todas sus cifras. El siguiente número, 56,95686, es un número decimal exacto porque el número tiene un fin, acaba en el número 6. O el menos 0,0003 es decimal exacto porque tiene un número de cifras que se acaba. En este caso el número acabaría en la cifra 3. Luego tenemos los decimales periódicos, recurring o repeating decimal, que son aquellos que tienen infinitas cifras decimales, es decir, un número nunca acaba, pero tiene unos dígitos que se van repitiendo continuamente. Los dígitos que se van repitiendo continuamente, en español se dice periodo y en inglés repeating, que es el periodo. Habitualmente, aquí por ejemplo tenemos ejemplos de números periódicos, por ejemplo 0,1252525. Obviamente se ve que 25, 25, 25, 25, 25 se va repitiendo continuamente. Se pone punto suspensivo para decir que el número nunca acaba. Porque claro, si esto no estuviera, sería un decimal exacto, no sería un decimal periódico, porque el número de cifras acabaría en el 5. Entonces, para ser decimal periódico, el número de cifras tiene que ser infinito. Entonces se suele denotar con los tres puntos suspensivos para decir que nunca acaba. De forma más corta, se suele usar este gorrito, que llamo yo, para decir cuál es la parte que se va repitiendo continuamente. En este caso, el 25 es lo que continuamente se va repitiendo. Lo que pone a continuación, 25 is the repeating, o sea, el periodo, lo que se va repitiendo. En el siguiente caso, vemos que lo que se repite es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Punto suspensivo significa que el número es un decimal con infinitas cifras y hay una parte que se repite, por eso es un número decimal. Y en este caso, el periodo de repeating es este grupo de aquí, el 1, 2, 3. Bueno, los números periódicos se clasifican en dos grupos, los puros, pure, y mixtos, mixed. ¿Qué significa que un decimal sea periódico puro? Que la primera cifra decimal, es decir, la primera cifra que está después de la coma, ya está dentro de la parte que se repite. Si vemos, por ejemplo, aquí el 4,3333 escrito con el gorrito, se escribiría así. La primera cifra, que es el 3, o sea, la primera cifra después de la coma, ya está en el gorrito. Aquí, menos 1,5454, que por cierto, aquí hay un error, esto es menos 1,5454, lo voy a poner bien. Menos 1, 5, 4, 5, 4, es un decimal periódico puro. ¿Por qué? Porque la primera cifra decimal, que es el 5, ya está dentro del gorrito, de la parte que se repite. El siguiente número, 0,002002002002, también es periódico puro porque la primera cifra decimal, el 0, ya está dentro del gorrito. O sea, cuando nosotros, para distinguir entre puro y mixto, tenemos que fijarnos en la primera cifra decimal. Si ya está en el gorrito es puro, si no, es mixto. Por ejemplo, en el siguiente he puesto ejemplos de mixto y he señalado con rojo la cifra que no se repite, la cifra decimal que no se repite. Aquí vuelvo a detectar que hay un error. Esto es menos 3,493. 4, el 9 y el 3 no se repiten. Estas tres cifras no se repiten y a partir de ahí es 1, 1, 1, 1, que es el gorrito. Este es mixto porque el gorrito no empieza justo después de la coma, sino que tiene delante tres cifras. Este 10,00020202 también es un periódico mixto porque el primer 0 no se va repitiendo y después se va repitiendo 0202. Así que la primera cifra decimal no está en el gorrito.
y el siguiente 6,23510, punto suspensivo. Es un periódico mixto, primero porque tiene infinitas cifras, tiene una parte que se repite y el gorrito que empieza aquí en el 5 no empieza justo después de la coma, sino que, como veis, he señalado en rojo, hay dos cifras que están entre la coma y el gorrito que no se repiten. Eso es lo que se llama periódico mixto. Luego, después están los números irracionales, que son aquellos que primero tienen infinitas cifras decimales, es decir, nunca se acaban. Y no hay nada que se vaya repitiendo continuamente. ¿Qué números irracionales los vamos a encontrar nosotros? Primero, las raíces. Cualquier raíz que no dé exacta es un número irracional. Por ejemplo, si le dais a la calculadora raíz de 3, raíz cúbica de 5, raíz cuarta de 28. Le dais, van a salir un número con infinitas cifras decimales. Todos estos son irracionales. ¿Qué quiere decir la palabra irracional? Bueno, significa que no es racional. Y en matemáticas es racional, ¿qué significa? Que se puede escribir como en forma de fracción. Que nosotros veremos a continuación cómo escribir los periódicos puros y exactos en forma de fracción, porque esos son números racionales. Todos los irracionales no es imposible escribirlo en forma de fracción. También un número irracional famoso es el número pi. El número pi que aparece en la circunferencia 3, 14, 15, 92, 65 es irracional. Tiene infinitas cifras y no hay ninguna parte que se repita. Y este número, que a lo mejor para vosotros es menos conocido, pero también es uno de los más importantes de la matemática, el número e, 2,71, 82, 81, 82, 84, también es irracional. Tiene infinitas cifras y no hay nada que se repita. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de cómo convertir fracciones a decimales. Todas las fracciones se pueden convertir en decimal y siempre va a dar o un número exacto o un decimal periódico. Entonces, ¿cómo se convierte una fracción a decimal? Simplemente hay que dividir el numerador, o sea, la fórmula sería numerador dividido por el denominador. Y ya digo, siempre o va a dar exacto o va a dar un periódico puro o mixto. No puede dar un número racional, siempre va a dar exacto, periódico o mixto. Entonces, por ejemplo, en el primer apartado A, en 5 octavos, si yo lo quisiera pasar a decimal, haría 5 dividido entre 8. Entonces haría la cuenta como 5 más pequeño que 8, 0, y le añado un 0. 50 entre 8 toca 6 por 8, 48, hasta 52. Si quiero añadir otro decimal, le añado un 0 y vuelvo a dividir. 20 entre 8, 2. 2 por 8, 16. Añado otro decimal, le añado un 0 y vuelvo a dividir. 5, 0. Ha dado exacto. Entonces 5 octavos escrito es 0,625. Y es un decimal exacto. Exacto. Decimal. ¿Cuándo tenemos que parar de hacer la división? Las divisiones se pararán cuando o den exacta o nosotros veamos claramente la parte que se repite. Aquí nos podemos ayudar con la calculadora para ver exacta, si lo estamos equivocando o no, pero las cuentas hay que hacerlas. B, por ejemplo, para pasar esa fracción a decimal, 5 novenos. Entonces sería 5 más pequeño que 9, 0, le añado un 0. Ahora tocaría 5. 5 por 9, 45. 50, 0. No veo claro si se repite o no. Pues añado un 0 y vuelvo a dividir. 50 entre 9, 5 por 9, 45. 5. Para añadir otro decimal, añado un 0 y vuelvo a dividir. 5. Bueno, ya se ve claramente, ya aquí pararíamos, porque ya se ve claramente que va a salir 0,555. Entonces pondríamos aquí la solución. 0,5 y es un puro, pure, repeating decimal. Y el último caso, el C, vamos a poner, pues lo mismo, vamos a dividir 13 entre 12 y lo que salga. A ver, aquí se puede tocar 1, 1 por 12, 12 hasta 13, 1. Para añadir decimales pongo coma y añado un 0. 10 es más pequeño que 12, así que 0 al cociente y añado un 0. 100 entre 12 toca 8, 8 por 2, 16.
4, te llevas 2, 8 por 1, 8, hasta 10, 0. Vamos a seguir añadiendo decimales. 0, toca a 3, 3 por 2, 6, 4, te llevas 1, 3 por 1, 3, 4, 0. Añado otro decimal, vuelve a salir 40, así que vuelve a tocar a 3. Así que aquí va a salir 3,40 y así sucesivamente. Así que te va a salir 1,08 y ya el 3 se va a repetir continuamente. Así que este es un mixed repeating decimal. Ya digo, la calculadora la podemos usar para ir ayudándonos a hacer la división, pero en un examen, si te piden pasar una fracción a decimal, la división se tiene que ver. Y ya digo, que siempre va a salir periódico. Lo que pasa es que algunas veces el periodo es tan grande que no cabe ni en la calculadora, por eso hay que ir haciendo la mano. Bueno, y luego está el proceso contrario, que es pasar decimales a fracciones. Los decimales exactos, que es el primer caso, son los más fáciles de escribir en forma de fracción. La fórmula es, se escribe en el numerador el número sin la coma, es decir, le borramos, es como si le borráramos la coma y lo que salga lo ponemos en el numerador. Sale 0,45, es decir, 45. 45, bueno, lo escribí en azul. 45, o sea, en el numerador el número sin la coma y en el denominador ponemos 10, 100, 1000. ¿De qué depende? Del número de decimales. Aquí este número tiene 2 decimales. Así que como tiene 2 decimales, tenemos que poner el número 100. ¿Por qué 100? Porque 100 tiene 2 ceros. O sea, el número de decimales coincide con el número de ceros. Y ahora, por supuesto, habrá que simplificar. Dividiendo, por ejemplo, entre 5... da 9 partido de 20. Y esta no se puede simplificar más. ¿Y yo cómo comprobaría que no me he equivocado? Pues con la calculadora yo le daría a 9 dividido entre 20 y vería que si está bien hecho me tiene que dar 0,45. Voy a comprobarlo. 9 entre 20 da exactamente 0,45. Esto no hace falta hacerlo, pero sería recomendable para comprobar que no nos hemos equivocado. Así que perfecto. Entonces, ahora, estos ya, los puros y los mitos son un poco más complicados para... hay que distinguir los dos casos. Si es un periódico puro, por ejemplo, quiero convertir 5,4545 en una fracción. Entonces, el primer paso que hago es escribir x igual a 5, y en vez de escribir el gorrito, pues voy a escribir, como eso se repite, lo voy a escribir 45 varias veces. 1, 2, por ejemplo 3. Y punto suspensivo. Ese sería el número. 5, 45, 45, 45. Ahora, tengo que ver cuántas cifras hay dentro del gorrito. Hay 2 cifras. Así que el número X lo tengo que multiplicar por 100. Y digo por 100 porque hay 2 cifras dentro del gorrito. Si hubiera solamente una cifra, multiplicaría por 10. Si dentro del gorrito hubiera 3 cifras, multiplicaría por 1000. De todas formas, está aquí escrito, multiplico por 1000, porque son las cifras que hay dentro del periodo. Entonces, 100x, y multiplicar por 100 es mover la coma 2 lugares a la derecha, 1, 2. Así que si la muevo 2 lugares a la derecha, daría 545,454545, porque no para de repetirse. Esto lo voy a llamar A, esto lo voy a llamar B, y ahora lo que tengo que hacer es a esto de aquí restarle esto de aquí. Entonces voy a escribirlo aquí abajo. 100x me ha dado 545,454545 y x es 5,454545 y lo resto. Aquí es fácil, a 100 le quito, aquí está el 1 aunque no se vea, a 100 le quito 1, son 99 y pongo la x porque te lleva x. Y aquí, fijaos por qué se hace esta operación, porque aquí va dando 5 menos 5, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0, 4 menos 4, 0, 5 menos 5, 0, 4 menos 4, 0. Como da todo 0, lo que se suele hacer es se tachan los decimales. Es decir, ya no tiene sentido escribirlo porque siempre va a dar 0. Entonces se tacha y aquí sería 545 menos 5, 500.
540. Pues ya está, no hemos quitado los decimales y ahora lo que tenemos que hacer es el 99 que está aquí, pasarlo al otro lado dividiendo. Así que x será 540 dividido entre 99. Y ahora simplificamos. Pues por ejemplo se puede dividir arriba y abajo entre 9, porque la suma de sus cifras está en la tabla de 9. Aquí da 6 por 9, 54, o sea, se da 60 y aquí da 11. Y esto ya está simplificado. Y si yo quiero comprobar que no me he equivocado, en la calculadora yo escribiría 60 dividido entre 11 y si está bien me tiene que dar pues esto, 5,4545, voy a comprobarlo, 60 entre 11 da 5,454545, O sea que lo hemos hecho muy bien. Cuando escribáis estas operaciones en la calculadora, nunca le hagáis caso al último decimal que aparezca, porque la calculadora redondea. Quiero decir, a mí, por ejemplo, me aparece en la calculadora, me aparece esto, 45, 45, 45, 455. Entonces uno puede pensar, pues no es periódico porque aquí ya no se repite. Sí que es periódico, lo que pasa es que como en la calculadora no caben todos los decimales, lo que hace es que redondea. Quiero decir, el resultado sería 4, 5. Pero la calculadora solo tiene espacio para poner el número hasta aquí. Entonces, como este 5 no puede ponerlo, entonces os recuerdo que la norma de redondeo nos dice que si la primera cifra que no puedo poner es 5 más grande que 5, a este le sumo 1. Por eso aparece en la calculadora un 5 al final. Bueno, en conclusiones, que si vais a usar la calculadora para comprobarlo, por favor, la última cifra no le hagáis caso nunca, porque puede ser que esté redondeando. Y ya el último caso, que es que sea periódico mixto. Ya digo, estos son unos pasos que hay que aprenderse. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar escribir como decimal este de aquí, es periódico mixto, porque el 6, que es la primera cifra que está en el periodo, no empieza después de la coma, tenemos una aquí en medio. Así que empezamos, llamamos x al 2,5 y vamos a escribir 6363 sin gorrito, 63 puntos suspensivos. Siguiente paso, este es un poquito más complicado, tenemos que ver cuántas cifras hay después de la coma y antes del gorrito. En este caso hay una cifra solo, el 5. Así que tenemos que multiplicar por la x por 10. 10x, ya digo, multiplicado por 10 porque hay justo una cifra entre la coma y el gorrito. Si hubiera dos cifras aquí, pues por 100. Si hubiera 3, por 100. Entonces multiplicar por 10 es mover la coma a un lugar a la derecha, o sea que se quedaría aquí, sería 25,636363 puntos suspensivos. Ahora, siguiente paso, tenemos que contar cuántas cifras hay dentro del gorrito. O sea, cuántas cifras se repiten. En este caso hay dos cifras que se repiten, el 6 y el 3. Como hay dos cifras que se repiten, todo esto de aquí hay que multiplicarlo por 100. ¿Por qué por 100? Porque son las dos cifras que hay dentro del gorrito, 1 y 2. Entonces voy a multiplicar por 100. 10 por 100 son 1000. Ya digo, lo que estoy haciendo, lo voy a poner, es esto, multiplicarlo por 100. Porque son las dos cifras que hay dentro del gorrito. Entonces, 10 por 100 son 1000x. Y aquí, si este número lo multiplico por 100, tengo que mover la coma a dos lugares, daría 2563, pues ya 636363, porque se va repitiendo. A esto lo voy a llamar A, a esto lo voy a llamar B. Entonces, como antes, hay que restar a este número, restarle este. Vamos a hacerlo y ya sale. Entonces sería 1000x es 2563,636363 puntos suspensivos. A es 10x es 25,636363
636363 puntos suspensivos y ahora lo restamos. Pues aquí daría a 1000 le quito 100, son 990 y esto lleva X, y aquí 2563 menos 25 son 2538 y toda esta parte de aquí, como va a ir dando 0, se elimina. Entonces ya simplemente este número lo tenemos que pasar dividiendo y lo tenemos en forma de fracción. Así que la X es igual a 2538 dividido de 990. Esto en forma de fracción. Y ahora simplificamos. Se puede dividir entre 9 porque la suma de sus cifras está en la tabla del 9. Entonces 2538 entre 9 da 282. Y aquí dará 110. Y ahora se puede dividir entre 2. Quedará 141 y aquí dará 55. Y este sería el número escrito en forma de fracción. Si quisiéramos comprobar que está bien, haríamos en la calculadora 141 dividido entre 55 y, y nos tendría que dar el número original. 141 entre 55. Entonces daría 2,5636363 puntos suspensivos, que es justo el que teníamos inicialmente. Así que está bien.